Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a concluir esta semana hermosa que ha sido de mucha enseñanza y también de varios acontecimientos que la verdad están marcando nuestra vida, al menos en mi familia y en la propia, en mi vida propia. Y hoy vamos a estudiar lo que hablábamos ayer. Vamos a hacer un viaje a través del muro. El título de hoy es El viaje a través del muro. ¿Qué significa soltar el poder y el control? La espiritualidad emocionalmente sana requiere que atravieses el dolor del muro, o como algunos antiguos lo llamaban, la noche oscura del alma. Y para muchos, la acción de volver para avanzar de nuevo nos empuja contra el muro. Otros son llevados hacia él por las circunstancias y las crisis que están más allá de su control. Cualquiera que sea la forma en que lleguemos, todos los que seguimos a Jesús nos tendremos que enfrentar a ese muro en algún momento. La espiritualidad emocionalmente sana ayuda con un mapa de ruta parcial que indica cómo atravesar el muro y lo que significa comenzar a vivir del otro lado. No comprender su naturaleza trae por consecuencia un dolor y una confusión prolongada. En cambio, saber recibir el don de Dios en el muro es algo que transforma nuestra vida para siempre. Ahora, ¿qué significa la vida cristiana como un viaje? La imagen de la vida cristiana como un viaje capta como pocas a nuestra experiencia de seguidores de Cristo. O sea, esa experiencia implica movimiento, acción, paradas y salidas, desvíos, demoras y caminos que llevan hacia lo desconocido. Dios, cuando llamó a Abraham para que abandonara su vida pasada en Ur de los Caldeos e iniciara un viaje a la edad de 75 años, lo hizo para que él comenzara ese viaje. También llamó a Moisés dando o hablando desde una zarza en llamas para que comenzara una nueva etapa de su viaje cuando tenía ya 80 años. Y también llamó a los israelitas a salir de Egipto y embarcarse en un viaje de 40 años de transformación personal en el desierto. Y llamó a David también para que dejara las comodidades de su trabajo como pastor, que venciera a Goliat y sirviera como el rey de Israel. Llamó a Jeremías para que realizara un duro trabajo entre los 40 y los 50 años y se mantuviera firme defendiendo los valores de Dios ante un pueblo rebelde. Jesús llamó también a sus 12 discípulos a un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, Judas se desilusionó y se quedó en el camino. No se pudo imaginar lo que Jesús planeaba: entregarse a las autoridades para que lo crucificaran. Eso no cabía en su mente. Él no pudo visualizar que algo bueno pudiera surgir de la desintegración de su poderoso ministerio y que esto ayudaría a tanta gente. El plan de Jesús lo ofendía y finalmente el atascamiento llevó a Judas a abandonar a Cristo, siendo quizá este el relato más triste de toda la historia acerca de una oportunidad desperdiciada. Hoy encontramos a muchos creyentes que están atascados. Algunos se han retirado del viaje por completo. Y lo trágico es que no han podido ver el cuadro general de la obra de transformación que Dios quiere hacer con ellos en el muro. La desorientación y el dolor de sus circunstancias presentes los ciegan y se sienten fracasados por no encontrar otros compañeros para emprender ese viaje. Lo que la mayoría no percibe es: para crecer en la madurez en Cristo hace falta atravesar el muro. Ahora, imagina esto. En la vida cristiana o en el viaje a través del muro existen 6 etapas. La etapa 1 es la conciencia de Dios que transforma la vida. La etapa 2 es un discipulado, un aprendizaje.
La etapa 3 es la vida activa, el servicio. Pero ahí exactamente es donde aparece el muro, en estas 6 etapas de la fe. Y tienes que atravesar el muro para llegar a la etapa 4, que es el muro y el viaje interior. En la etapa 5 es el viaje exterior desde mi vida interior. Y la etapa 6, el 6, que es la culminación, es ser transformado en amor. Ahora, si tú escuchas con detenimiento cada etapa, se construye naturalmente sobre la anterior. En el mundo físico, por ejemplo, los bebés deben crecer, convertirse en niños, luego adolescentes y por último hombres y mujeres adultos. Pues de manera similar, cada etapa espiritual se construye sobre la anterior. No podemos pasar del discipulado de la etapa 2 al viaje exterior de la etapa 5. Sin embargo, hay una diferencia importante. Nos podemos estancar fácilmente en un punto y tomar la decisión de no avanzar en nuestro caminar con Cristo. Nos negamos a confiar en Dios dentro de ese lugar misterioso y desconocido. Nos ensimismamos y nuestro suelo se va endureciendo lentamente, como Jesús lo dijo en Marcos 4, del 1 al 20. Es importante recordar que aunque nos podamos identificar con más de una etapa de las que mencionamos, pues siempre en la etapa 2 y 3 nos encontraremos en una transición entre ellas. O sea, en la etapa 2, que es el discipulado, el aprendizaje, y la etapa 3, que es la vida activa en el servicio. Y tendremos todavía la tendencia a una específica etapa hogareña que caracteriza mejor nuestra vida de fe en estos momentos. Pero necesitamos entender cada etapa. La etapa 1 es una conciencia de Dios que transforma la vida. Esa etapa, ya sea en la niñez o en la adultez, es el inicio de nuestro caminar con Cristo. A medida que tomamos conciencia de su realidad, nos damos cuenta de que necesitamos misericordia y comenzamos nuestra relación con Él. En la etapa 2, que es el discipulado, esa etapa se caracteriza porque aprendemos acerca de Dios y lo que significa ser seguidor de Cristo. Formamos parte de una comunidad cristiana y comenzamos a echar raíces en las disciplinas de la fe. En la etapa 3, que es la vida activa, es la etapa de hacer. Nos involucramos trabajando activamente para Dios, sirviéndole a Él y a su pueblo, y nos responsabilizamos, usando nuestros talentos y dones únicos para servir a Cristo y a los demás. En la etapa 4 es el muro y el viaje interior, y como vemos, el muro y el viaje interior están muy relacionados. El muro nos obliga a un viaje interior y en algunos casos ese viaje nos lleva finalmente a ese muro. Y lo más importante que debemos recordar es que Dios mismo es quien nos acerca a ese muro. Etapa 5 es el viaje exterior. Habiendo pasado por la crisis de fe y el intenso trabajo del viaje interior necesario para atravesar el muro, comenzamos nuevamente a movernos hacia el exterior para hacer un servicio para Dios. Podemos realizar las mismas actividades externas que hicimos antes. Por ejemplo, ser líderes, servir y hasta iniciar actos de misericordia hacia otras personas. Pero la diferencia radica en que ahora estamos dando desde nuestro nuevo enfoque de nosotros mismos, que tiene su fundamento en Dios, y redescubrimos su profundo amor hacia nosotros y surge en nosotros una tranquilidad interna e intensa que caracteriza nuestro trabajo para Dios. En la etapa 6 es donde somos transformados en amor, porque Dios envía constantemente a nuestra vida acontecimientos, circunstancias, personas e incluso libros para que siempre vayamos progresando en nuestro caminar. Está decidido a terminar el trabajo que comenzó en nosotros, nos guste o no,
porque su objetivo es que seamos hechos perfectos en el amor, por lo que el amor de Cristo se convierte en nuestro amor a Dios y al prójimo. Y entonces nos damos cuenta de que este amor es verdaderamente el principio y el fin. Y ya en esta etapa, el amor perfecto de Dios ha eliminado todos los miedos. Como dice Primera de Juan 4:18, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y finalmente, el todo de nuestra vida espiritual es precisamente la rendición y la obediencia a la voluntad perfecta de Dios. Cuando describo nuestra vida en Cristo, prefiero las ideas de las estaciones y no de etapas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no controlamos las estaciones, simplemente llegan. Por ejemplo, llega el invierno, la primavera, el verano, el otoño, nos guste o no. Pues eso mismo es lo que sucede con los muros. A muchos de nosotros el muro se nos presenta por medio de una crisis que vuelve nuestro mundo al revés. Y quizá llegue con un divorcio, la pérdida de un trabajo, una separación, la muerte de un amigo cercano o de un familiar, un diagnóstico de enfermedad mortal, de cáncer, una experiencia religiosa que nos desilusiona, una traición o un sueño destrozado, un niño caprichoso, un accidente automovilístico, la incapacidad para concebir, de no poder tener hijos, una esterilidad, un deseo profundo de contraer matrimonio que no se cumple, o la pérdida del gozo en nuestra relación con Dios. Y pueden ser más. Y nos cuestionamos y cuestionamos a Dios y a la iglesia. Y descubrimos por vez primera que no recibimos la fe para trabajar. Tenemos más preguntas que respuestas. Y sentimos que la columna de nuestra fe está en peligro de caer, porque no sabemos dónde está Dios, qué está haciendo, hacia dónde va, cómo nos lleva hacia ahí, ni cuándo terminará esto. Por ejemplo, mi muro se produjo a causa de varios acontecimientos que se acumularon uno tras otro. Y esto fue seguido por una larga, escúchenlo bien, en una larga depresión y la pérdida de mi motivación para servir a Cristo, más una crisis matrimonial con Isabel, de poner mis prioridades en orden, como ya les conté acerca de nuestro testimonio la semana pasada, y una cautelosa mirada a la forma en que mi familia de origen había impactado lo que yo era en el presente. Había tratado de darle la vuelta al muro, de saltar y por último hasta atravesarlo por debajo, pero no funcionó, no funcionó nada. Y finalmente lo tuve que atravesar, porque el dolor de permanecer donde estaba se volvió intolerable. Y es correcto decir que a lo largo de nuestra vida, en cierto sentido, los muros vienen a nosotros de diversas formas. No es simplemente un único acontecimiento que atravesamos y pasa. Es algo a lo que regresamos una y otra vez como parte de nuestra relación actual con Dios. Por ejemplo, vemos esto cuando Abraham esperó en el muro durante 25 años a que naciera su primogénito con su esposa Sara, entre 10 y 13 años después. Y Dios lo condujo a otro muro, el sacrificio de Isaac en un altar, de aquel hijo tan esperado y al que él amaba tanto. Y pensemos en Moisés, en Elías, Nehemías, Jeremías, Pablo. Todos ellos parecen haber atravesado el muro varias veces en su caminar con Dios. Sin intención y sin saberlo, volvemos a caer en imperfecciones. Los malos hábitos son como raíces vivientes que vuelven a crecer y que debemos excavar y sacar del jardín de nuestra alma. Pero para hacer esto necesitamos la intervención directa de Dios. Y si somos muy observadores, notaremos que ellos atravesaron el muro. No dice que solo llegaron al muro. Estos hombres llegaron al otro lado del muro y nosotros también podemos hacerlo.
Cuando atravesamos el muro, no tenemos necesidad de ser conocidos ni exitosos, sino de cumplir la voluntad de Dios, porque hemos comprobado ahora lo que significa vivir en unión con el amor a Dios a través de Cristo en el Espíritu Santo. Aprendimos con el apóstol Pablo el secreto de tener contentamiento en cualquier situación. Nos hemos convertido en santos e intachables, como dice Efesios 1:4, y finalmente nos hemos realizado en nuestra verdadera identidad en Cristo. Ahora, número uno, escuchen esto está interesante. Atascados en el muro, la noche oscura del alma. Si no entendemos lo que significa el muro en el camino, incontables seguidores sinceros de Cristo se van a estancar ahí y no van a avanzar hacia el propósito de Dios para sus vidas. Algunos de nosotros nos escondemos detrás de la fe para huir del dolor en nuestra vida sin confiar en Dios, quien nos transforma a través de Él. Pronunciamos frases tan obvias como Dios dispone todas las cosas para bien en Romanos 8:28. Sonreímos y cantamos canciones de alabanza sobre nuestra victoria en Jesús. No maldecimos a Dios ni nos amargamos con Él. No nos derrumbamos emocionalmente para demostrarle a los miembros más débiles del cuerpo y al mundo que nos observa que nuestra fe es sólida y fuerte. Pero el problema radica en que la fe emocionalmente sana admite lo siguiente: estoy desconcertado, no sé lo que Dios está haciendo ahora, estoy herido, estoy enojado. Sí, esto es misterioso, estoy muy triste ahora. Dios, ¿por qué me has abandonado? La mejor forma de comprender la dinámica del muro es examinar la noche oscura del alma. En ella describe el viaje en 3 etapas: inicial, progresiva y perfecta. Para salir de la etapa inicial es necesario recibir el don de Dios, que es la noche oscura, esto es el muro. Y esta es la forma común de crecer en Cristo. No comprender esto es una de las razones principales por las que muchos comienzan bien su viaje, pero no lo terminan. Pero, ¿cómo saber que estamos en la noche oscura del alma? Bueno, nuestras buenas sensaciones de que Dios está presente se evaporan. Sentimos que la puerta del cielo se cierra mientras oramos. Descienden sobre nosotros la oscuridad, la impotencia, el cansancio, una sensación de fracaso o de derrota, el vacío y una especie de sequía. Las disciplinas cristianas que nos han servido hasta ahora ya no funcionan y no podemos ver lo que Dios está haciendo y escasamente distinguimos su fruto en nuestras vidas. Esta es la manera que tiene Dios de purgar nuestros afectos y pasiones para que podamos disfrutar de su amor y entrar en una comunión más rica y plena con Él. Dios nos quiere ofrecer su dulzura y su amor auténtico. Él anhela que conozcamos su verdadera paz y su descanso. Trabaja para liberarnos de unas ataduras poco sanas y de la idolatría del mundo. Por cierto, pongan mucha atención en lo que veremos el domingo y tiene relación con lo de ahora, porque Dios ansía una relación de amor íntima y apasionada con nosotros. Por esta razón, eh, hay una lista de 7 imperfecciones espirituales mortales de los principiantes que deben ser purificadas. Número 1, el orgullo. El orgullo tiene la tendencia de condenar a otros y se vuelven impacientes con sus errores. Son muy selectivos con las personas de quienes se dejan enseñar. Número 2, avaricia. Están descontentos con la espiritualidad que Dios les da. Nunca aprenden lo suficiente. Leen muchos libros en lugar de crecer en la pobreza de espíritu y en su vida interior. Número 3, lujo. Les dan
más placer las bendiciones espirituales de Dios que Dios mismo. Ira, se irritan con facilidad, no son afectuosos y tienen poca paciencia para esperar en Dios. Que si hay de estos. Número 5, gula espiritual. Se resisten a la cruz y eligen los placeres como lo harían los niños. Número 6, envidia espiritual. Se sienten tristes cuando a otros les va bien espiritualmente, porque siempre se están comparando con los demás. Y número 7, pereza. Huyen de lo que les resulta difícil. El objetivo de ellos se concreta en la dulzura espiritual y en las buenas sensaciones. Y vemos que la noche oscura impide que elogiemos esos sentimientos, porque esta es una de las idolatrías más comunes de la vida espiritual. Esas sensaciones plenas o pobres no son de Dios, sino mensajeros de Dios que nos hablan acerca de Él. Y hay otra forma, no hay otra forma, mejor dicho, para que nuestras almas se fortalezcan y purifiquen y que dejemos de alabar nuestros sentimientos más que a Dios, que quitándolos todos de una vez. Ese es el método de Dios para refinar nuestras papilas gustativas, de manera que podamos disfrutar de Él a plenitud. Dios está purgando el alma, aniquilándola, vaciándola, consumiéndola, así como el fuego consume el mojo y el óxido del metal, de todos los afectos y hábitos imperfectos que ha contraído toda su vida, porque están muy arraigados en la sustancia del alma. Al mismo tiempo, es Dios quien trabaja pasivamente en el alma. Además de la purga de nuestra voluntad y de nuestra manera de entender los mortales pecados que ya mencionamos, también Dios añade algo dentro de nuestra alma. De una manera misteriosa nos inculca su amor, nos invade de forma poderosa cuando perseveramos con paciencia a lo largo de estos sufrimientos. Nuestra gran tentación consiste en echarlo todo a rodar o dar un paso atrás. Sin embargo, si nos quedamos callados escuchando su voz, Dios va a poner en nuestro carácter algo suyo que marcará el resto de nuestro caminar junto a Él. Ahora, número 2, ¿cómo encuentro mi camino a través del muro? En lo personal, por muchos años, no pude distinguir la noche oscura del alma de las pruebas y los contratiempos. Y esa confusión me impedía atravesar el muro, porque yo suponía que había sufrido más que el cristiano promedio, y eso seguramente me hacía digno de unas bendiciones no merecidas. Ahora, ay, esto está, ay Señor, la historia de la Biblia parece sugerir lo contrario. ¿Cuánto durará esto? Era la pregunta que yo me hacía. Podrían ser meses, muy probablemente un año, 2 o más. Y sé que esto no es lo que quieres escuchar, que al fin y al cabo es Dios quien elige la extensión y el nivel de intensidad, pero Él tiene un propósito único con cada uno de nosotros. Él es el que sabe cuánto hay que limpiar en nuestro ser interior y cuánto quiere inculcar en nosotros sus grandes y duraderos propósitos. Nuestro Padre sabe de cuánto somos capaces. Es importante ver aquí que las pruebas que se nos presentan cada día no son el muro o la noche oscura del alma. Los embotellamientos de tránsito, los jefes molestos, los vuelos de avión retrasados, las descomposturas de los carros, las fiebres, los perros que ladran en medio de la noche, como ahorita anda la Claire ladrando. Eso solo son pruebas. Santiago se refiere a esto cuando dice en Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra
para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Los muros son como David huyendo de un rey celoso durante 13 años en el desierto. Los muros son como Abraham esperando 25 años para el nacimiento de Isaac, su primogénito. Los muros son como Job perdiendo 10 de sus hijos, su salud y sus posesiones en un solo día. Ahora, ¿cuáles son las características de vida del otro lado del muro? Puede ser difícil discernir con precisión cuando comenzamos el viaje a través del muro y cuándo estaremos del otro lado. Yo conozco mucha gente que ha pasado por grandes sufrimientos y que ha golpeado muros imponentes, pero eso no los ha cambiado. Solo han rebotado de regreso a un muro similar, aunque diferente. Han rebotado de nuevo y muchas veces más amargados y enojados que antes. Finalmente es Dios mismo quien nos hace atravesar el muro y el misterio viene con esto, porque de Él depende cómo y cuándo nos lleva a atravesarlo. Nosotros tomamos la decisión de confiar en Dios, de servirle, de obedecerle, permanecer en Él y mantenernos fieles cuando todo lo que queremos es dejarlo todo y salir huyendo. Pero ese es su trabajo, no el nuestro, transformar profundamente nuestra vida. Entonces, ¿cómo sabremos que estamos progresando o si tal vez ya estamos del otro lado? Bueno, necesitamos tener en cuenta al menos las 4 dinámicas siguientes. Hoy solamente veremos una. Número 1, un nivel más grande de quebrantamiento. Escúchalo bien. Con esto quiero terminar. Las otras las veremos la próxima semana. Pero pon mucha atención aquí. Los cristianos pueden ser notoriamente críticos cuando se trata de defender la verdad. Aquellos que han atravesado el muro son aquellos que están quebrantados, que han visto que la raíz y el origen del pecado es la arrogancia, el orgullo, en la cual el hombre quiere ser su propio juez y el de el prójimo también. Antes de atravesar el muro, preferimos ejercitar el derecho a decidir entre el bien y el mal, en lugar de dejarle ese conocimiento a Dios. Al fin y al cabo, sabemos más. A mí me avergüenza recordar cómo juzgaba a menudo la forma en que caminaba con Cristo o que caminaban con Cristo otras personas que eran diferentes a mí. Tenía una opinión y una actitud sobre casi todos los que no eran iguales a mí. Entre las primeras palabras dichas por Jesús en el Nuevo Testamento hay algunas que son revolucionarias. Él dijo en Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. La palabra que usó describía al mendigo que había tocado fondo, después de haber sido despojado de todo. No se estaba refiriendo a una persona sumida en una indigencia material completa, sino a una persona que no puede elevarse a sí misma sobre los demás. Visualiza a un mendigo, no alguien que encontrarías en una calle de una ciudad, deambulando para comprar algo. Más bien imagínate a una persona en una pobreza tan extrema que es incapaz de hacer algo más que estar tirado en una esquina con la palma de la mano abierta, esperando que sientan piedad de él o de ella. Alguien que sabe que va a morir, al menos que alguna persona tenga misericordia de él. ¿Te puedes imaginar lo que dice este mendigo? No siempre fue así. Yo me gradué de la escuela secundaria. No me gusta cómo me mira. Guárdese su dinero. Yo gano más dinero que el resto de estos mendigos. Mira lo que usa el mendigo de la otra esquina. ¿No le da vergüenza? Las personas del otro lado del muro son libres y ya no juzgan a nadie. El orgullo y nuestra tendencia a juzgar a otros se encuentran en todos los rincones del mundo, en todas las culturas, lugares de trabajo,
patios de recreos, familias, vecindarios, equipos deportivos, aulas, matrimonios, refugios para personas sin hogar, oficinas de juntas de las corporaciones, fiestas infantiles de cumpleaños, etcétera, etcétera. Cuando nos convertimos en cristianos, eso no desaparece automáticamente, solo que tiene una nueva cara. Y empezamos con argumentos como estos. Es que no puedo creer que él o ella diga que es cristiana. Los miembros de la mega iglesia son superficiales. Su iglesia es pequeña y está muerta. Mira lo que está haciendo. Eso no lo hace un cristiano. Otra forma que ayuda a medir el nivel de quebrantamiento es considerar los fáciles de ofender que somos. Imagínate a una persona altiva que cuando es criticada, juzgada o insultada, se retira inmediatamente y reacciona, ataca o decide que ya no existimos. Compara esa imagen con la de una persona arruinada, que está tan segura del amor de Dios que aunque la insulte no se ofende. Cuando la critican, la juzgan o la insultan, piensa sobre sí misma. Las cosas son peores de lo que se imaginan. Por eso bendito aquel que no espera nada, porque disfrutará de todo. Pero pocas personas disfrutan de las cosas terrenales tan bien como Él. Jesucristo, Él es una de las razones por las cuales incorpora a la oración, y también nosotros debemos incorporar la oración de Jesús a, a las disciplinas espirituales. Jesús es nuestro ejemplo. Marcos 1:35 dice que se levantaba muy temprano, siendo muy oscuro, y sus palabras, por ejemplo, adaptadas de una parábola de Jesús en Lucas 18:9 al 14 son: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mi pecador. Ahora, la oración de Jesús ha sido durante mucho tiempo uno de los fundamentos de la espiritualidad cristiana que ayudan a los creyentes a permanecer conectados con Dios y pendientes de Él a lo largo del día. Por eso la palabra nos manda que oremos sin cesar. La repetición de una oración durante el día, sincronizando las palabras con los latidos de nuestro corazón, tienen por intención que nuestra vida exprese la riqueza que contiene. Para la próxima semana veremos los siguientes puntos, los 3 que faltan. Y también veremos cómo libera nuestra alma el dolor y la pérdida. ¿Cómo? Suena paradójico, pero el dolor y la pérdida liberan nuestra alma. Ahora, muy atentos en lo que veremos el domingo. Ay, resignado a mi atadura. El domingo antepasado hablamos de la responsabilidad que tenemos de ser libres de nuestras ataduras. Debemos descubrir por qué nos encontramos tan limitados en lo que se refiere a vivir la vida plena en Cristo, cuando el mismo Jesús dijo en Juan 10:10 que Él había venido a darnos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué no ocurre eso? O mejor dicho, ¿por qué no estamos disfrutando de una vida nueva, de un nuevo corazón, una vida renovada, una vida bendecida? Y te quiero dejar meditando con esto. ¿Cuál crees tú que son las dos peores ataduras en los creyentes como en los no creyentes? ¿Por qué vivimos resignados a esas dos ataduras? Te vas a sorprender, así como yo me sorprendí, y te vas a sentir confrontado, así como el Señor me confrontó a mí. Solo recuerda esto, para concluir: tienes que hacer un viaje a través del muro. Por eso el título, El viaje a través del muro. Tienes que aprender a soltar el poder y el control. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, te damos toda la honra porque tú respondes las oraciones, porque en esta semana pusimos la petición, Señor, que necesitamos tezontle, necesitamos una manta nueva, y tú ya estás tocando corazones.
Ya recibimos los primeros 2 viajes de Tezontle para poder tener nuestro servicio sin contratiempos, gozándonos cuando llueve, para que no nos quejemos, como escribía en el post que tú me diste, Señor, que no veamos la lluvia como un obstáculo, sino como una bendición, porque es necesaria para los cultivos alrededor, porque todo se ve hermoso cuando llueve y nos gozamos también cuando llueve, porque en tu palabra la lluvia es símbolo de bendición. Por eso te damos la gloria, porque ya tenemos esos primeros 2 viajes de los muchos que vendrán, porque tú tocarás corazones, Señor, para que podamos, Señor, acondicionar ese terreno, como hablaba hoy con alguien, un lugar digno de ti, tal vez no un lugar perfecto, cómodo, pero sí digno de ti, Señor, como tú lo mereces, para que tu presencia, Señor, no tenga distracciones de ningún tipo. Te damos toda la gloria, toda la honra, porque ese es un muro también que debemos de atravesar, como estudiaremos el domingo también, Señor. Y, Señor, gracias porque tú tienes el control de todo, porque nos diste la gracia, la sabiduría en San Miguel para todo lo que se hizo, para los pasaportes de las niñas, y porque cada día que pasa se acerca el día, Señor. Y solo de recordarlo se quebranta el corazón, pero es algo que tiene que suceder, Señor, porque es parte de tu plan divino, porque mi amada esposa Isabel y yo estamos convencidos, Señor, como dice tu palabra en Romanos 14:8, si vivimos, para ti vivimos, si morimos, para ti morimos, sea que vivamos o muramos, somos tuyos, Señor. Te damos la gloria y la honra y que tú te glorifiques en el servicio del domingo, Señor, que traigas a todos aquellos que se han alejado, a los hijos pródigos, a las almas nuevas, Señor, y que sea un día de celebración digno de ti, Señor, porque solo tú eres digno de gloria, de honra, del poder y de todo, Señor. Como tú me has ministrado durante esa semana con ese hermoso canto, Señor, quiero bendecir tu nombre y eso es lo que queremos hacer, bendecir tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.